Placer nuevamente acompañarlos en el segundo día de Expo Pro Barranquilla 2015, Transformación Integral de Ciudad. Les recordamos a todos los presentes que en el segundo piso tenemos una muestra comercial muy interesante con 57 expositores para que en el transcurso del día puedan visitar y tener toda la información sobre los servicios que ofrecen para todos ustedes. Dentro del grupo de invitados el día de hoy queremos resaltar nuevamente la presencia de importantes personalidades como el señor embajador de Chile en Colombia, el señor Ricardo Navarrete, el embajador de la República Argentina en nuestro país, el señor Celso Jaque, y la embajadora de Canadá en Colombia, la señora Carmen Silvain. También saludamos de manera especial a nuestros conferencistas, panelistas, empresarios, representantes de los gremios, a nuestros patrocinadores, que sin ellos no sería posible la realización de este evento, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente. Para iniciar el día de hoy, continuamos con el territorio social y educado. No sé si las personas que nos acompañan en este momento vinieron el día de ayer. Ayer tratamos este tema, pero solamente tratamos el tema social. Ahora continuaremos con el tema de educación y para eso nos acompaña el doctor Jaime Parra para presentar la ponencia a tratar sobre este tema. El doctor Parra es experto en educación y su formación académica y trayectoria profesional así lo demuestran. Actualmente se desempeña como director del Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y Evaluación, creado recientemente por la Universidad Javeriana. Por eso quisimos que estuviera con nosotros aquí en Expo Pro Barranquilla 2015 para darnos las claves que necesitamos y que podemos aplicar con el fin de hacer del Atlántico y Barranquilla un territorio mucho más educado. Bienvenido, doctor Parra, un aplauso para él. Buenos días, queridos conciudadanos. Agradezco a los organizadores Pro Barranquilla la invitación que me han hecho y la oportunidad que me dan para compartir 7 ideas sobre educación. Agradezco infinitamente que hayan invitado a un rolo de padre barranquillero e infinitud de primos conocidos y no conocidos, también aquí en la costa atlántica. Quiero partir de una pregunta que compartieron conmigo en la invitación. ¿Cómo la educación es motor clave para la transformación de las ciudades y la consolidación de un territorio competitivo? Pues está como en sombra allí, está la inquietud, pero se las voy a repetir. ¿Cómo la educación es motor clave para la transformación de las ciudades y la consolidación de un territorio competitivo? 7 ideas que quiero compartir con ustedes. Especialmente me voy a centrar en 3. La primera idea, la relevancia de la educación para el desarrollo social. Entre estas ideas, la número 4 trata sobre la equidad educativa o la inequidad educativa. Y una tercera idea que está relacionada y que se presenta en las últimas diapositivas es sobre posibilidades de desarrollo educativo en relación con el desarrollo social, especialmente en Colombia y con algunas implicaciones para la ciudad de Barranquilla. La primera es una idea obvia, es una idea que nosotros compartimos cotidianamente. La educación es importante porque promueve la productividad, movilidad económica. Nosotros en nuestra vida habitual, con nuestros hijos o con los seres queridos, los ponemos a estudiar. Mi abuela decía, en esta casa se estudia o se trabaja. Y era muy sabia. Uno estudia para trabajar y en la medida en que estudie más, el trabajo va a significar independencia económica. Y esta independencia económica se hace mayor si uno gana más. Luego, una de las ideas fundamentales con las que se relaciona la educación con el desarrollo social es un tipo de retribución o retorno
que es una idea sencilla y que nosotros compartimos. No solamente la retribución o el retorno personal a través de las posibilidades de empleo y salario, sino también, lo vamos a ver en unas gráficas que quiero compartir con ustedes, la relación que existe, por ejemplo, entre el número de años cursados, entre el nivel de escolaridad o los rendimientos en diferentes pruebas estandarizadas y globales y el desarrollo o el crecimiento económico en un país. Nosotros aceptamos eso, que hay una relación entre la actividad educativa y el desarrollo económico y social de una región. Pero fundamentalmente la educación es importante para el desarrollo social porque contribuye a la consolidación de una comunidad-ciudad y a un territorio cultural. Retorno cívico. Quisiera hacer una anotación sobre el retorno cívico. Cuando nosotros tenemos el retorno o la retribución que tiene el haber estudiado en términos de ingresos económicos, es más fácil hacer una métrica de esto. Pero cuando nosotros hablamos de retorno cívico, que hacemos referencia a ciertos tipos de valores sociales que nos consolida como comunidad-ciudad, es un poco más complicado hacer una métrica de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de solidaridad, de compasión, o en otras palabras, estamos hablando de ciudadanía. Y no es tan fácil hacer una métrica de los efectos de la educación en la ciudadanía como si podemos hacer una métrica de los efectos de la educación en el retorno o la retribución que nosotros tenemos, por ejemplo, en la relación entre años de estudio e ingreso. Comparto con ustedes 3 elementos en unas gráficas. Esta primera gráfica es una relación entre los años de educación y las condiciones de crecimiento. Hay una gráfica muy equivalente en el documento del Plan Nacional de Desarrollo. Allí está en colores. ¿Qué significa lo que dice allí? Entre más años de escolaridad hay mayor crecimiento económico en una región o en una nación, visto a través del Producto Interno Bruto. Pero también en lo que ya he repetido tantas veces, en la retribución o retorno que se da en los ingresos económicos de un individuo. La siguiente gráfica también es muy interesante porque dice que hay una relación positiva entre los resultados que obtienen los niños en las pruebas que indagan por sus habilidades y el crecimiento económico. Es muy interesante esto. Si a los niños les va mejor en la capacidad de solucionar problemas, como aparece en uno de los indicadores de las pruebas PISA, también esto tiene relación con crecimiento económico. Si a los niños les va mejor en las habilidades para resolver problemas matemáticos, lo que encuentran en la econometría es que hay una relación positiva también con crecimiento económico o, nuevamente repito, con el retorno de ingresos económicos en un individuo. Una tercera gráfica, esta gráfica es muy popular entre las personas que nos interesamos por la economía educativa porque es una gráfica más de carácter proyectivo y lo que dice es lo siguiente: la relación entre las reformas educativas y el crecimiento también desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. Si la reforma educativa que se hace en un país o región es positiva en términos de los posibles resultados que se obtienen en años de escolaridad y la calidad vista a través de los puntajes de los niños en las pruebas, si esta reforma educativa es positiva, también tiene una incidencia agradable, positiva y cordial con el crecimiento económico. En última instancia, lo que hemos compartido aquí es que hay una relación básicamente entre educación vista solamente como años de escolaridad y puntajes de los niños en las pruebas con crecimiento económico. Pero la que más interesa y está aquí oculta, dice lo siguiente. También los factores de riesgo médico, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cáncer, infecciones, diabetes, ¿sí? Dependen también, por ejemplo, de los años de escolaridad.
Los niveles de esperanza de vida, dependiendo de los años de escolaridad, cambian. Por ejemplo, se dice que puede variar de 6 a 9 años en la esperanza de vida en relación con los años de escolaridad. 2 o 3 años de escolaridad en la métrica que se hace puede incidir en el nivel de esperanza de vida en una diferencia entre 6 o 9 años. Otros dicen lo siguiente: se estima que un 1% incremento en la graduación en la educación secundaria permitiría ahorrar, este es un ejemplo para Estados Unidos, ahorrar en la economía de Estados Unidos cerca de $2 billones, reduciendo los costos asociados con la actividad criminal. Nuevamente, años de escolaridad, y solamente como un indicador educativo, ahorra en costos de seguridad para Estados Unidos en un año eso que estamos señalando. $2 billones menos. Las métricas de la incidencia de lo educativo en el crecimiento económico son métricas de carácter indirecto. Hay unas métricas de carácter directo: los resultados que los niños tienen en la prueba Saber 11, los resultados que los niños tienen en las pruebas PISA. Nosotros miramos esas mediciones, como ustedes pueden ver, los análisis de eficiencia de la educación centrados en estos puntajes. Hay una métrica directa, supuestamente, o no supuestamente, sino como indicador de calidad, centrado en los resultados de los niños. Pero lo que quiero señalar aquí con mayor énfasis es que hay un tipo de métrica indirecta en la relación entre educación y crecimiento económico, visto por ejemplo a través de estos dos indicadores: niveles de esperanza de vida y criminalidad. Luego, estos tipos de mediciones que nosotros hacemos de carácter indirecto, que nosotros en Colombia pues somos débiles en hacer estos tipos de mediciones, nos dan un indicador de la relación entre educación y algo que llamaba anteriormente el retorno de civilidad o el retorno cívico. Segundo punto, pertinencia, que está relacionado con estas mediciones indirectas. La educación no soluciona los problemas de desarrollo social y económico de una ciudad o región, pero sin ella, especialmente por su carácter comunitario y cultural, no se puede generar ningún proyecto de desarrollo social y económico. Voy a poner 2 ejemplos, a nivel micro y a nivel macro. El primer ejemplo, la lectura y la escritura. Uno de los objetos de los sistemas educativos es que los niños lean y escriban. Un objeto de reflexión que tenemos los educadores es cómo hacemos para que los niños lean y escriban. Y nosotros hacemos pruebas de medición, por ejemplo, de la capacidad comprensiva lectora que los niños pueden tener. Pero ese no es el punto más importante. El punto más importante es que si los niños leen y escriben a una edad adecuada, por ejemplo a los 8 o a los 9 años, esa lectura y escritura les sirve para aprender geografía, les sirve para aprender historia, les sirve para analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación. En otras palabras, la lectura y la escritura es un objeto de desarrollo en educación. Pero lo más importante es que la lectura y la escritura es una estrategia, una mediación para aprender más en otros tipos de asignaturas. Otro ejemplo, el bilingüismo. El bilingüismo es un objetivo de los sistemas educativos, pero el bilingüismo no es solamente para que las personas obtengan buenos puntajes en el TOEFL. El bilingüismo también sirve y fundamentalmente para ampliar el panorama cultural de nuestros estudiantes, porque les permite acceder a información que no está en español y que está en otros idiomas, de tal manera que amplían su panorama cultural. Un ejemplo más macro. Hace poco en las noticias
que fue polémico, se decía que el presidente Santos había ido con el general Mora a hacer pedagogía de la paz en los batallones. En otras palabras, está postulando una dimensión educativa pedagógica dentro de los procesos de paz. En Bogotá se habla de los comparendos pedagógicos. Los comparendos pedagógicos hacen referencia a un tipo de transacción civil, cívica, entre las autoridades y las personas con respecto a un objetivo deseable de desarrollo de ciudad, con respecto a la movilidad. Nuevamente, los proyectos educativos, la dimensión educativa pedagógica no resuelve de manera directa muchísimos de los problemas que nos aquejan de desarrollo social y económico. Pero no hay proyecto de desarrollo social y económico que se pueda realizar si no tienen una dimensión educativa. Tercera idea, consistencia. Las metas más importantes para Colombia son la superación de la inequidad social y económica y la consolidación de una cultura de paz, que son posibles de alcanzar mediante un proyecto educativo de país sustentado en la equidad educativa y en la consolidación de comunidades educativas democráticas. En el Plan Nacional de Desarrollo hay dos estrategias transversales a las que quiero llamar la atención. Una es movilidad social y la otra es buen gobierno. Esta idea de consistencia hace referencia a lo siguiente. Por ejemplo, si nuestro objetivo es el desarrollo de la democracia se convierte en objeto de reflexión educativa. Pero más allá de ser un objeto de reflexión educativa, algunos creemos que podemos desarrollar la democracia viviendo educativamente en instituciones donde la democracia es su principal valor. Luego, en este sentido, hay una implicación supremamente fuerte, que aquello que colocamos como meta, movilidad social, o aquello que colocamos como meta, buen gobierno, nos los tenemos que aplicar a las formas de convivencia al interior de las instituciones, especialmente de aquellas que lideramos el desarrollo social y el desarrollo económico. Cualquier tipo de organización se tiene que imponer a sí mismo aquello que uno quiere conseguir. En otras palabras, yo siempre me hago la siguiente pregunta desde el punto de vista educativo. Nosotros como educadores, ¿cómo hacemos para vivir aquello que planteamos como expectativa y como logro en nuestros estudiantes? Aquello que nosotros deseamos de nuestros conciudadanos jóvenes y niños, ¿cómo hacemos para vivirlo? No solamente para plantearlo como objeto educativo, como finalidad educativa, como propósito educativo, sino como modos de vivir. En este sentido, pues me parece que podría ser más útil, más que partidos de oposición, partidos de proposición. Equidad educativa. La equidad educativa consiste en ofrecer una excelente educación, una magnífica enseñanza que promueve los mejores aprendizajes independientemente de las condiciones biológicas, sociales y culturales de los estudiantes, derivadas de la inequidad social, económica y el conflicto político. Llamo la atención sobre esta gráfica. Esta es una gráfica que relaciona el ingreso familiar medido en salarios mínimos legales vigentes, que está en la parte horizontal, con respecto a lo que está en la parte vertical, en la dimensión vertical, que son los resultados en las pruebas saber. Esta es una gráfica descriptiva desde el punto de vista estadístico. Está en un estudio de econometría educativo que hace la Universidad del Rosario. Esta gráfica, más que ser una presentación estadística de la relación entre dos variables, es una gráfica que para mí es dolorosa. ¿Qué significa ello? Es casi perfecta la relación entre los resultados que se tienen en las pruebas Saber 11
y los niveles de ingreso familiar. Casi que se podrían, metafóricamente decir, podríamos eliminar las pruebas Saber 11 y simplemente preguntar cuáles son los ingresos mínimos de salarios en una familia. Lo cual lleva a decir lo siguiente: cuando nosotros hablamos de la efectividad educativa y de calidad educativa, estamos refiriéndonos a los desempeños que obtienen nuestros estudiantes en diferentes pruebas. Lo que estamos viendo ahí es un indicador de calidad educativa porque hace referencia a los puntajes que obtienen nuestros niños, nuestros estudiantes en las pruebas Saber 11. Pero cuando una relación se presenta de esta manera, es decir, entre ingresos y resultados educativos, lo que nos está indicando es que hay mucha fuerza de variables sociodemográficas o de variables relacionadas con el estatus socioeconómico en los resultados que obtienen los niños en nuestros colegios. En otras palabras, ayer hablaron, por ejemplo, de lo rural y lo urbano. Ser niña rural y pobre más o menos significa que tiene una desventaja de 4 a 5 años con respecto a un niño de un colegio de élite en una ciudad. Esta diferencia de 4 años o 5 años quiere decir lo siguiente: que cuando un estudiante de un colegio de élite se está graduando de una universidad, en el mejor de los casos, una niña pobre de un área rural podría estar llegando a 10º o 11º, en el mejor de los casos. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo se dice lo siguiente: la educación es el mayor factor de igualdad. ¿Qué significa aquello? Que si nosotros invertimos en educación, hacemos fuertes inversiones en educación, de tal manera que nosotros podemos hablar de equidad educativa en el sentido de que aquella niña del área rural pobre tiene una educación similar o equivalente a la que tiene un niño de un colegio privado de élite en una ciudad, nosotros podemos decir que la educación se está convirtiendo en un factor de igualitarismo social. Y en ese sentido, de manera indirecta, la educación se convierte en una de las variables de mayor movilidad social. ¿Por qué? Porque en cierto modo, desde el punto de vista del control de las variables con respecto a la calidad educativa, los sistemas educativos son los más controlables. Son más controlables y en menor tiempo que el control que nosotros podemos tener para disminuir la inequidad social y económica. En otras palabras, nos podríamos demorar un poco más disminuyendo las diferencias que existen en términos de ingresos o estatus económicos entre pobres y ricos, que lo que nos demoraríamos haciendo reformas educativas supremamente valiosas y fuertes que fueran incidentes en el desarrollo social. Perfecto. Quinto, comunidades educativas democráticas. Una comunidad educativa democrática, por ejemplo, una escuela, se fundamenta en las relaciones pedagógicas y sociales entre maestros y estudiantes y maestros y maestros. Los mejores maestros generan los mejores estudiantes. Y al contrario, estudiantes que nos aprenden generan ánimo docente. Los mejores maestros quieren ser cada vez mejores maestros cuando son orientados por los mejores líderes educativos. Mejores maestros y mejores líderes educativos. Sexto, desde un punto de vista de una ecología del desarrollo humano, una comunidad-ciudad, se analiza la influencia de los factores proximales de influencia directa y mayor y distales de influencia menor e indirecta en el desarrollo infantil y el aprendizaje escolar. Cuando nosotros hablamos
de eficiencia en educación y de logros en calidad educativa, decimos que influyen factores distales y factores proximales. Los factores proximales se encuentran entre las interacciones entre maestros y estudiantes, un tipo de organización escolar y de calidad docente, los métodos de enseñanza, las creencias de los profesores, las actividades estudiantiles grupales y los tipos de tareas escolares. Entre los factores distales, pero no menos importantes, se encuentra el currículo, los modos de gestión y la organización escolar. Y por último, pero por ello no menos importante, los factores referidos a la familia y a la comunidad. Desde este enfoque comunidad-ciudad no es posible ver cada factor por separado, sino lo más importante es analizar esa interacción. Esto no es para maltratarlos matemáticamente, mi formación básica es en matemáticas, pero es una ecuación que se utiliza habitualmente, que es la ecuación de productividad educativa. En la ecuación de productividad educativa, a este lado aparece los desempeños de los niños, generalmente visto a través de pruebas masivas y estandarizadas, pruebas Saber 11, pruebas PISA, etcétera, etcétera. Y al otro lado de la ecuación aparecen diferentes factores. Por ejemplo, aparecen unos factores que son relativos a los antecedentes familiares, factores de carácter sociodemográfico, como vimos en la gráfica de equidad o inequidad educativa. Hay una fuerte influencia de ellos. Hay otros factores que aparecen, factores relativos a unas habilidades inherentes de los niños, es decir, el buena suerte o mala suerte de haber nacido más o menos inteligente. No son las cosas así, no son tan sencillas, pero también tenemos unos tipos de cualidades personales. Pero otro de los factores que aparecen allí son los factores escolares. Y entre los factores escolares aparecen dos muy fuertes, que son los desempeños de los maestros y la organización escolar. Los desempeños de los maestros hacen referencia a buenos profesores y la organización escolar en general se refiere a buen liderazgo educativo, es decir, nuestros rectores, nuestros directivos, pero también nuestros gobernantes, secretarías de educación, buenos líderes educativos, etcétera, etcétera. Los factores inherentes a la persona, muy discutidos, son menos modificables. Los factores referidos a lo sociodemográfico, a la familia, a los estatus socioeconómicos son modificables, pero no exclusivamente desde el punto de vista del proyecto educativo, sino desde el proyecto social de país o de región. Y los factores educativos son los que nos dan mayor oportunidad de control, aquellos que se refieren a la organización escolar, pero que también se refiere a la calidad de los docentes directivos y a los buenos gobiernos escolares. Sobre estos factores nosotros podemos influir mayormente. En este sentido, la educación se convierte en un motor de movilidad fundamental para el desarrollo social y regional. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de una serie de factores sociodemográficos de características familiares, hay una realidad supremamente compleja, una realidad supremamente difícil. Se necesita una gran cantidad de factores interrelacionados para hacer movilidad social y económica. Este foro, esta exposición maravillosa ha tratado de una gran cantidad de factores para lograr movilidad territorial, específicamente en Barranquilla. Pero uno de los factores que nosotros tenemos y el que nos da mayor oportunidad para influenciar fuertemente, a pesar de que la métrica es indirecta, como le había dicho inicialmente, a pesar de que no es tan fácil medir los retornos cívicos y a pesar de que es un poco más a mediano y a largo plazo, es uno de los factores que nos da, repito nuevamente, oportunidad para influir positivamente y lograr movilidad social y económica. No es para seguir maltratándolos. Esta es la ecuación que aparece en el informe Compartir, que hizo la Fundación Compartir sobre la excelencia educativa, que fue referencia en cierto modo para el Plan Nacional de Desarrollo en la parte
educativa. Ahí aparece nuevamente las variables colegio, pero aparece también un factor de carácter sociodemográfico supremamente interesante que hace referencia a municipio. Tenemos variable colegio en esta ecuación, pero también tenemos la variable municipio. ¿A qué hace referencia municipio? Fundamentalmente a ser rural y urbano. Es decir, nosotros tenemos que influir positivamente en la manera como manejamos el factor educativo, pero también referido a los contextos municipales. Entonces hay un tipo de tensión supremamente fuerte entre los desarrollos regionales y las expectativas de desarrollo nacional. Por ejemplo, nosotros nos podríamos hacer preguntas en algunos municipios de Chocó con respecto a sus niños sobre las posibilidades de obtener en poco tiempo un nivel elevado de desempeño en las pruebas PISA. Hay algo que debemos hacer allí. Debemos tener consideraciones regionales y consideraciones municipales. Nos tenemos que conocer como comunidad ciudad para que de tal manera nosotros podamos organizar lo educativo de acuerdo a variables de contexto municipal. Sí, nosotros podemos tener una educación estandarizada para todo el país, pero también eso se tiene que conjugar con aquello que nosotros debemos hacer desde el punto de vista regional con respecto a nuestras características e idiosincrasias para lograr un desarrollo armónico entre lo nacional y lo territorial desde el punto de vista educativo. Inversión, una última anotación. Cuando la política educativa persigue cobertura, es más fácil definir los destinos de la inversión en educación: matrícula, infraestructura, salarios de profesores, etc. Cuando nuestro problema es de cobertura, estamos enfrentándonos a problemas de un niño matriculado, 2 niños matriculados, 3 niños matriculados, 4 niños matriculados, un pupitre, 2 pupitres, 3 pupitres, 4 pupitres, un profesor, 2 profesores, 3 profesores, 4 profesores, 5 profesores, un colegio, 2 colegios, 3 colegios, 4 colegios, un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, 5 libros. Pero cuando nosotros pasamos a calidad, se hace más complejo los cálculos de inversión en educación. Por ejemplo, vuelvo a repetir nuevamente, el retorno cívico que no es tan fácil de medir, sino que tenemos que utilizar estrategias indirectas para poder hacerlo, nos lleva a pensar sobre cómo podemos hacer inversión en educación de tal manera que cobramos cobertura, pero que también al mismo tiempo estemos persiguiendo el retorno cívico. Es decir, que nuestros niños sean más amables los unos con los otros. Por ejemplo, que un profesor tenga una actividad mucho más cordial en su aula porque los niños no se están dando loncherazos, porque no se están pegando, porque no hay que cubrir el problema en la pandilla, porque no tenemos el problema del consumo, porque no tenemos el mayor problema que posiblemente tenemos que no quieran aprender, etcétera, etcétera. Todos esos segundos elementos a los que he llamado la atención hacen referencia al retorno cívico de la educación. Y si nosotros logramos hacer una educación persiguiendo el retorno cívico de esa educación, podríamos disminuir las inversiones tan altas que tenemos que hacer para controlar socialmente y civilmente a nuestras poblaciones. Pero cuando el desafío educativo está en la calidad, vista en relación con la mejor enseñanza para los mejores aprendizajes, especialmente de aquellos que viven o han vivido situaciones de inequidad social y económica y de conflicto político o de convivencia, se necesita ser astuto, sensible e imaginativo en el destino de los recursos. No basta invertir más dinero en educación, sino saber en qué, lo cual presupone un buen gobierno educativo. Para Barranquilla hay una expectativa muy grande, porque me parece que la vida cívica en Barranquilla puede llevarle ventajas
a otras poblaciones u otros tipos de regiones. Una anécdota, me acuerdo hace un buen tiempo, a unos barranquilleros familiares de amigos yo le comentaba lo siguiente: yo vivo en un edificio en Bogotá, grande, con muchos apartamentos, y le decía lo siguiente: cuando yo me subo al ascensor, no me saludan los vecinos, ¿sí? Bajan la cabeza, no me miran. Pero una vez hubo una alarma en el edificio y salimos todos corriendo y empezamos a hablar. Pero en general, después del tiempo, después de ese periodo de emergencia ficticia, volvieron a dejar de saludar. Estos amigos de acá se miraron los unos a los otros, se quedaron callados, bajaron la vista, después levantaron su cabeza, me miraron fijamente y me dijeron: oye, Eche, mira, vente a trabajar acá, aquí te vamos a saludar todos. Creo que una de las cosas más ricas que tiene Barranquilla, como otros territorios y ciudades en Colombia, es que todavía tienen mucha fuerza como comunidad-ciudad. Comunidad hace referencia a los intercambios no monetarios o de valor material que tienen unas personas con otras personas, de tal manera que permiten promover valores de civilidad. Eso es lo que es una comunidad. Y me parece que Barranquilla todavía tiene una oportunidad como comunidad ciudad que le va a permitir generar proyectos de valor cultural supremamente importantes desde el punto de vista educativo. En ese sentido, para Barranquilla, ¿es relevante la educación? Sí, lo he visto, lo he leído, es noticia, este evento lo demuestra. ¿Es pertinente? Sí, es pertinente, pero ojo, hay que tener en cuenta que la pertinencia está relacionada con el retorno civil y que este hace referencia a una serie de valores de carácter comunitario y de ciudad que sostienen y que fundamentan la ciudadanía de Barranquilla. ¿Es consistente? Lo que proponemos como meta también lo aplicamos en nuestras formas de vida. Estamos persiguiendo la equidad educativa con mucha fuerza a pesar de la inequidad social y económica. Estamos constituyendo en nuestros colegios comunidades educativas y democráticas. Estamos persiguiendo mejores maestros, pero fundamentalmente mejores líderes educativos, y estamos invirtiendo en educación. Yo le puse chulo a todo porque ustedes aquí y en otros momentos me han demostrado que Barranquilla es una ciudad pujante como comunidad. Muchas gracias.